Buenos días, estamos en Crónica Digital conversando un café hoy con Aligüen Antileo, abogado, participó del último proceso constitucional en representación de los pueblos originarios. ¿Cómo estás, Aligüen? Aligüen, buen día. Buenos días, Omar. Un gusto saludarlos a ti y a la audiencia de Crónica Digital. Aligüen, ¿cómo fue el proceso para ti de estar dentro de esta dimensión, ¿no es cierto?, de lo que fue este proceso constitucional dirigido por el mundo de la derecha, principalmente por republicanos? ¿Qué lectura haces tú del proceso mismo antes de los resultados, ¿no? ¿Cómo lo viviste tú? ¿Cómo fue el proceso de discusión? Las tensiones, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro, a ver, mira, yo diría que como tengo una visión crítica, en el sentido de que el diseño de este segundo proceso, el diseño de este segundo proceso generó como resultado que la participación indígena fuera muy disminuida. Yo diría que en la práctica eh, se diseñó de tal manera de que no participáramos los pueblos indígenas. ¿Esto por qué? Porque en el primer proceso habían, si ustedes lo recuerdan, habían 17 escaños reservados para indígenas. O sea, todos los pueblos indígenas de Chile, que son 11 reconocidos por ley, podían tener sus representantes. Por lo tanto, había un diseño de autorrepresentación indígena por cada pueblo, y dado que el pueblo mapuche es el pueblo mayoritario, con poco más del 80% de la población indígena, entonces tenía 7 escaños. Y por lo tanto había una composición bastante heterogénea y representativa de lo que son los pueblos indígenas, o sea, de lo que es la realidad. Habían 17 escaños, pero nuestra proporción de población es del 13%, por lo tanto deberíamos haber tenido mínimo 21 escaños. Pero bueno, se negoció y al final quedaron en 17. En este segundo proceso, y por eso digo el diseño ya partió, digamos, con deficiencia, y explican el resultado, es que ya no habían escaños reservados, sino escaños condicionados a una votación, en este caso mínima de 160.000 votos, lo que ponía una vara muy alta porque el promedio en el Consejo Constitucional era de 30.000 votos. Ese era el promedio para que un consejero pudiera tener un escaño. Un consejero no indígena, o sea, de Arica, de Punta Arenas, de Puerto Mono, de Valparaíso. Ese era el promedio. Pero a nosotros, los indígenas, nos pusieron ese límite de 160. Y por eso solamente llegó un representante, en este caso yo, que tuvo los 160.000 votos, séptima mayoría nacional, y el resto de los pueblos no pudieron quedar representados. Eso marca una diferencia porque eso indicaba que la composición del Consejo nosotros íbamos a ser absoluta minoría, y también el otro sector que a mi juicio se vio severamente afectado, pero también por el diseño, ojo con eso, por el diseño, no por la votación de mayo, sino que por el diseño que realizaron los partidos políticos, fundamentalmente en el Congreso, fueron los independientes. ¿Ya? En el primer proceso, no menos de 25 o 30 independientes lograron estar representados en la convención porque podían formar lista. Ese es el mecanismo para hacer competitivo una candidatura independiente, que puedan formar listas de independientes, porque si no, un independiente tiene que competir solo contra un bloque de partidos, como por ejemplo el bloque oficialista o bien el bloque de la derecha. Y por lo tanto eso es prácticamente imposible. Y por eso no hubieron independientes en este segundo proceso. Ahí tenemos no menos de 25 o 30 independientes o sectores independientes que pudieron haber llegado a conformar este consejo y no quedaron. Y por lo tanto teníamos indígenas uno, independientes 0. O sea, en este caso, el único que reunía las condiciones de independiente y además de indígena era yo. Y mayoritariamente la derecha. Ahora, ese fenómeno de la derecha da para, no un programa, da para muchos programas de tratar de explicar por qué ellos tuvieron una tan alta votación, pero lo concreto es que ese es un mandato democrático y eso hay que entenderlo y nosotros nos planteamos así.
O sea, el Partido Republicano, y que tuvo 23 consejeros constitucionales, no cayó del cielo, ni Mm. son personas que están por así decirlo, que vienen no sé, de otra galaxia, ¿no? Son vecinos nuestros, son compañeros de trabajo, son compañeros de estudio, en fin, son personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros, como cualquiera de las personas que está escuchando este programa, y lo que hizo fue que la ciudadanía le dio esa representación de 23 consejeros en el Consejo. Y por lo tanto, tienen un mandato democrático que conectó con temas muy sensibles para la población, que básicamente era el tema de la seguridad, la migración, el terrorismo y la cesantía. Ellos hicieron su campaña en un 90% con esos temas y por eso obtuvieron primeras mayorías nacionales en distintas regiones. Entonces, el punto está que ellos, en su esencia, eran económicamente liberales, económicamente, por lo tanto, estaban por el modelo económico liberal y desde el punto de vista de su cultura, ellos eran, yo diría yo, muy conservadores. Y por lo tanto, lo plantearon desde un inicio, no van a haber derechos para los pueblos indígenas, no estábamos considerados en su sistema de representación política y tampoco tenían, por así decirlo, interés en consagrar temas como, por ejemplo, la paridad hacia las mujeres, y por cierto que ellos tenían como una de sus elementos más importantes el hecho de estar contra el aborto. Por eso digo, desde el punto de vista valórico, ellos son conservadores y desde el punto de vista económico son tremendamente liberales e individualistas. Y no lo digo, ojo, no lo digo con una connotación peyorativa, eso es el reflejo de un sector importante de la población. Y por lo tanto, por esa vía fue difícil tratar de lograr algún acuerdo con ellos y finalmente a la hora de votar primó la idea republicana, porque ellos eran la mayoría, más la derecha tradicional, que tenían 11, tenían 33 consejeros constitucionales, y por lo tanto arrastraron a esta derecha tradicional, UDI, Renovación Nacional, Evópoli, a posturas más radicales, más conservadores, y finalmente no pudimos hacer acuerdo, digamos, el bloque progresista más pueblo originario, y por lo tanto se impuso una propuesta que es la que se votó y yo diría que eso fue lo que se rechazó. Eso como un resumen, digamos, de lo que fue la participación y por qué llegamos a las condiciones que llegamos a este Consejo Constitucional. Eso, Marco. Aligüen, y en este proceso que tú retratas, ¿no es cierto?, en donde se dan ciertas condicionantes, que en el fondo también son cortapisas, ¿no? Ujú. Incluyendo esas cortapisas cuando se usa el modelo del Senado, eso también explica, de uno u otro modo, el grado de representación que obtiene la derecha. Por cierto, también Totalmente. dentro de este diseño, ¿no? En el fondo, una cancha bastante dispareja. Y sin embargo, y sin embargo, también ahí se da el hecho de que también se desconocen esos previos acuerdos de este grupo de expertos y en donde se intenta, ¿no es cierto?, torcer esos mínimos elementos que habían, más allá del cuestionamiento en sí mismo, al proceso, en el hecho, insisto, del diseño que tú estás planteando, que yo también comparto eso, ¿no? De que el diseño desde el inicio, al ser elaborado desde los sectores políticos, desde sectores que además eran tremendamente criticados por la ciudadanía, ellos ofrecen esa salida, una salida pactada en el fondo, ¿no? Y sin embargo ese pacto se rompe y se rompe por la derecha. ¿Cómo hace Así esa es. lectura tú? Sí, es tal cual. O sea, yo coincido con eso. ¿Ah? La figura de la comisión de expertos, que en definitiva tenía como objetivo presentar un borrador o anteproyecto sobre esa base se iba a discutir. Entiendo que es una de las concesiones, entiendo porque nosotros no participamos de ese proceso. eh, Fue una propuesta, entiendo, de amarillos, ¿ya? O de ese sector, ¿ya? De estos partidos que sin tener representación parlamentaria también participaron del acuerdo. Eso es también un antecedente a considerar. Yo creo que va a ser parte de los análisis hoy día más finos que van a empezar a desarrollarse durante algún tiempo. Y por lo tanto, es lo que tú señalas, a mi juicio, es una.
es un mecanismo o un diseño pactado, y pactado entre los partidos políticos. Señalo también que yo considero de que los partidos políticos tienen un rol fundamental que jugar en cualquier democracia, pero no me parece sí que tengan el monopolio de la representación ciudadana. Esa es la visión crítica que manifestaba en un comienzo. Me parece que no, que debería también atenderse a criterios, por ejemplo, de los independientes o de los pueblos indígenas o de las mujeres, por ejemplo. Entonces, lo que se logró de importante con esta comisión de expertos, que hay que, para explicarlo así, cuál es la importancia, tenía 24 representantes, 12 de centro izquierda y 12 de centro derecha. Ese era el mérito, por así decirlo, que tenía. Y fueron designados, ojo con eso, designados por el Congreso, o sea, por los partidos que tienen representación parlamentaria. Ahora, lo bueno de esto o lo positivo de esto es que se logró un acuerdo político. Ojo, no había consenso en todos los temas. Y como no hay consenso en todos los temas, el otro mecanismo que se plantea es, lleguemos a un acuerdo político. O sea, nos sentamos y decimos, mira, esto es lo que vamos a poner en el anteproyecto. Y ese acuerdo político fue validado desde el Partido Republicano hasta, hasta el Partido Comunista. Entiendo que el Partido Republicano tenía uno o dos integrantes en la comisión de expertos, pero digamos que son dos. Ese era su peso político específico en en este consejo, esta comisión de expertos. Entonces, eso también marca cuando tú tienes dos personas, por ejemplo, tu peso y tus propuestas son acordes a ese nivel de representación. Lo mismo el Partido Comunista y lo mismo los otros. Entonces era como bien parejo, digamos, la representación, era como proporcional, digamos, a lo que tienen en el Parlamento. Entonces, eso empezó a funcionar más o menos en diciembre, enero, febrero. Ya estaban trabajando ellos. Entonces, febrero, marzo, por ahí ellos ya estaban redactando su propuesta y haciendo acuerdos en torno a los temas que cuando no había acuerdo, simplemente no quedaba el tema y lo demás era de consenso. Entonces, ¿dónde se produce el punto de inflexión? Se produce en mayo, en la elección. ¿Por qué? Y eso es necesario explicarlo, porque en mayo se produce la elección de los consejeros constitucionales por veredicto popular, que es el mecanismo democrático, por así decirlo. Eh, y ahí, si ustedes miran o recuerdan, el Partido Republicano plantea que en su mejor expectativa, ellos piensan que pueden obtener 8 a 10 consejeros constitucionales. 8 a 10. Por lo tanto, si esa era su mejor expectativa, insisto, el Partido Republicano es un partido nuevo, relativamente nuevo, tiene 4 años aproximadamente, o 5 años máximo de vida. Y por lo tanto, si esa era su expectativa, existía la posibilidad de que el centro y la izquierda, o los pueblos indígenas, o los independientes, tuviéramos 10 consejeros más, porque si esa era su expectativa y tuvieron 23, hay 13, por así decirlo, que quedaban un espacio en disputa, 13 consejeros. ¿Y por qué es tan relevante eso? Porque eso es lo que te permite negociar en un Consejo Constitucional. Eso es lo que te permite inclinar la balanza. 5, 6, 7 u 8 o 10 consejeros tienen la capacidad de vetar una propuesta y de configurar mayoría, una correlación de fuerza de mayoría respecto de tal o cual propuesta. ¿Qué es lo que pasa en mayo? La expectativa de 8 consejeros que tenía republicanos pasa a 23. Y ahí cambia el escenario. O sea, el mismo día que nosotros nos enteramos que habíamos quedado y que habíamos logrado pasar esa valla tan alta de votos para los indígenas, ese mismo día nos enteramos de que era poco el margen de acción, porque Republicano, una fuerza conservadora, tenía 23 y la derecha tenía 10 más, y por lo tanto hacían 33 consejeros, y eso en la práctica lo único que te obligaba era tratar de replicar el mecanismo que hubo en la comisión de expertos de lograr acuerdos políticos para generar un acuerdo. ¿En qué sentido? En que la Constitución incorporara las visiones de los distintos sectores, las distintas sensibilidades culturales, regionales y políticas del país dentro de esa, la de pueblos indígenas. Y ese acuerdo fue el que no se logró.
¿Por qué? Porque Republicanos cuando llegó, pasó, por así decirlo, de tener dos integrantes en la comisión de expertos a tener 20 22 consejeros en el Consejo Constitucional, dijo, no, pues nosotros escribimos la Constitución y vetamos lo que queremos y acordamos lo que queremos. Ese yo diría que fue el problema de este Consejo, de que una fuerza sobre representada simplemente quiso imponer su hegemonía circunstancial, su mayoría circunstancial, y yo diría que trató de aplastar nuestra postura. Así lo hizo, así lo logró, porque tenía los votos, insisto, es un mandato democrático, pero en lo concreto fue que generó un texto y una propuesta y una visión de país que no era acorde, digamos, a lo que es el país y por lo tanto la mayor parte de la ciudadanía lo rechazó. Un punto importante en esto, entiendo de que el sector que inclinó la balanza desde el punto de vista de los votos fue la población menor de 34 años, por así decirlo, es la población joven. ¿Ya? Y eso es importante porque el país, por así decirlo, de actual y a futuro, son ellos los actores principales, se van a transformar en los actores principales y el sector joven principalmente dijo no a esta propuesta, yo diría, tan conservadora que propuso la derecha en este último plebiscito. Eso. Aligüen, y en términos del calibre político, ese sector, cuando estaban finalizando el proceso, ellos tenían confianza de que eso iba a ser aprobado. ¿Tú veías Ujú. eso? Sí, Eh, totalmente, ¿Sí? Ellos tenían absoluta totalmente. confianza de que eso iba a salir así. Totalmente, totalmente. Ese era, digamos, lo que preocupaba, digamos. A mí me tenía eso tremendamente preocupado. Yo diría que los últimos 2 meses en el Consejo, ¿por qué digo los últimos 2 meses? Porque a partir de ahí se producen las elecciones, las votaciones, perdón, en las comisiones. Yo participaba de la Comisión de Sistema Político y, y ahí ellos se impusieron en todo, por así decirlo, no dejaron margen de participación para los pueblos indígenas y en otros temas. Eh, y la verdad que no se explicaba eso, yo no lograba entender, digamos, por qué querían, por así decirlo, pasar la planadora completa, mediante la votación, insisto en eso, no, es una votación democrática, tenían los votos y por lo tanto las comisiones votaron y se impusieron, y después en el plenario. Entonces a partir de ahí, nosotros estábamos todos los días, desde la mañana hasta la tarde, noche, incluso los fines de semana, y por lo tanto se generan espacios de diálogo, de conversaciones, y yo le preguntaba, decía, ¿cuál es la idea de tener esa impresión? Y ellos decían, mira, y eso es bueno que la ciudadanía lo entienda, ellos vieron el Consejo Constitucional como una primera puerta o un primer eslabón, digamos, una primera gran posición política a ganar, pues ellos decían, claro, nosotros ganamos en diciembre, tenían claridad al respecto, y en eso creo que influyó mucho la decisión personal de su líder, el señor José Antonio Cast, quien planteó justamente hace más o menos 2 meses y medio, planteó que ellos daban vuelta al resultado de los estudios de opinión, de las encuestas que señalaban que iba a perder la propuesta de la Constitución como ellos la estaban diseñando. Ellos dijeron, José Antonio Cast dijo que ellos daban vuelta a los resultados y que ganaban en diciembre, y eh, eso generó una dinámica al interior de los representantes republicanos y de los operadores políticos de republicanos que transmitieron eso, que ellos iban a ganar, por así decirlo, faltando 1 mes y medio, dos para terminar el consejo, ellos aseguraron que ganaban, pero aquí plantearon lo que es a mi juicio preocupante y relevante. Ellos dijeron, nosotros ganamos en diciembre y con eso vamos a quedar posicionados muy bien para ganar en el 2024 las elecciones municipales, para tener una plataforma territorial comunal y quedar en una mejor posición para ganar la parlamentaria y la presidencial. O sea, era lo que se entiende como el primer paso para implementar prácticamente un programa de gobierno de ultraderecha, o lo más conservador posible. Y eso era lo que, a mi juicio, a mí me tenía tremendamente preocupado, porque decía, sí, si ellos llegan a ganar en diciembre, van a cumplir exactamente su itinerario y vamos a tener un país eh, muy conservador,
durante los próximos 20, 30 años. Y eso realmente para nosotros, el mundo indígena, en donde nos dijeron directamente que nosotros no estábamos contemplados en el sistema político, era tremendamente preocupante. Entonces yo diría que los principales derrotados es el Partido Republicano, es la derecha en su conjunto, pero principalmente el Partido Republicano y en particular su líder, José Antonio Kast, que pensaba, por así decirlo, ganando en diciembre, ahora el 17, prácticamente tenía asegurada la mitad de su candidatura presidencial y presidencial. Y eso hoy día yo creo que está en cuestionamiento y ojalá no sea el futuro presidente de la República. Eso. Aligüen, y en esto que hemos ido conversando, ¿cómo explicas tú la derrota? Porque una cosa hemos hablado del proceso, de las limitaciones, del estado de ánimo, ¿no es cierto?, del sector dominante dentro de la Convención Constitucional, y llegamos al momento de la votación el domingo 17 de diciembre y se produce el resultado que se produce, al alero, ¿no es cierto?, de un proceso anterior que significó el rechazo, que significó también un voto del 4 de mayo en donde aparecen estos 5 millones de personas que no habían votado y se inclinan a favor de sectores más conservadores y hoy día ocurre otra cosa. ¿Cómo explicamos políticamente eso? ¿Cuál es la visión que tú tienes de eso? Desde tu particularidad, de tu visión política, ¿cómo lo explicas? Sí, sí, mira, yo tengo la impresión de que yo voy a hacer un análisis principalmente del mundo indígena, ¿eh? ¿Ya? El resto no, en mi condición de independiente, no tengo, digamos, todos los elementos que pudieron haber influido, ¿eh? Por lo tanto, es una visión muy general. Lo que sí puedo plantear con mayor grado de certeza es lo que sucedió al interior del mundo indígena. Y aquí lo que pasó fue lo siguiente. El mundo indígena viene creciendo su fuerza electoral en los últimos 5 o 10 años considerablemente, y la muestra de los escaños reservados creciente en votación. No nos olvidemos que en la segunda votación por consejeros constitucionales, la votación indígena aumentó, y eso se puede medir porque nosotros teníamos una papeleta verde distinta, podíamos votar de manera diferenciada y por lo tanto veíamos estadísticamente el crecimiento, el 30-35% de los votos fuimos creciendo. Y por lo tanto nuestras redes sí, de eso damos cuenta. ¿Qué es lo que pasó? En el primer proceso se plantearon alrededor de 40 artículos en favor de los pueblos indígenas. ¿Ya? Por eso se acusaba de que fuera una constitución indigenista. En este segundo proceso nosotros planteamos 4 temas, 4, que era muy poco, pero eran sí los más sentidos en la población indígena y que la conocemos, que trabajamos permanente de décadas en ese ámbito, que han sido refrendadas por distintas consultas indígenas a nivel regional y a nivel nacional. Por tanto, lo que yo planteé en el Consejo Constitucional tenía un respaldo electoral y de masas transversal de todos los pueblos y del pueblo mapuche en particular. Por lo tanto, de eso tengo la absoluta seguridad de que lo que planteé ahí era lo que los indígenas querían. Entonces, cuando se empezó a negar cada uno de los derechos de los pueblos indígenas, nosotros fuimos comunicando, nosotros fuimos comunicando y fuimos generando opinión, ¿ya? Fuimos generando y las organizaciones indígenas Aymara, Quechua, Rapa Nui, Licanantay, Mapuche, Chango y otros fueron enterándose de que era como muy conservador lo que se estaba planteando, que era muy formal, que era muy declarativo, pero que había mucha letra chica, que no se iba a cumplir hacia los pueblos indígenas y por lo tanto, cuando llegamos al momento de la definición, las últimas semanas, ya había una opinión, una crítica, una masa crítica, una opinión crítica, ¿ya? Desde el mundo indígena. No nos olvidemos que el mundo indígena tiene alrededor de 1.500.000 electores y organizados alrededor de gente que está en torno a las asociaciones, al mundo organizado, gremial, social, cultural y otro, no menos de 200-300.000 personas. Y por lo tanto, ahí tienes un componente que no le costó tanto, digamos, votar en contra. ¿Ya? O sea, felizmente también hicieron confianza al trabajo que pudimos haber realizado y por lo tanto eso influyó en que yo diría que mayoritariamente, aunque hubieron también sectores de derecha mapuche en particular que votaron a favor, pero
pero no lograron, digamos, tener una amplia adhesión. Y por lo tanto, desde el punto de vista indígena, más o menos nosotros teníamos la seguridad de que íbamos a tener una importante votación. Y en ese sentido, hay que señalar también que la votación mayoritaria indígena se encuentra numéricamente en la región metropolitana, no así en la octava y novena región. Nosotros tenemos el doble de población indígena en la metropolitana que en la octava y novena región. Y por lo tanto sabíamos que acá estaban los votos, por así decirlo, del rechazo, del en contra. Ahora, para el resto, para los otros sectores, yo diría que pudo haber pasado un fenómeno similar en el ámbito de las mujeres, en el ámbito económico, en el ámbito de las pensiones, en el ámbito de lo que significaban las principales demandas, o sea que en materia de vivienda, salud, educación, pensiones, eh, eso más o menos se fue resolviendo 2 meses antes, un mes y medio, 2 meses antes se empezó a resolver estos temas a favor de las grandes empresas y en contra de la grandes mayoría, y ese debate también fue permeando, digamos, fue apareciendo, digamos, empezaron a haber elementos, digamos, trascendidos de prensa, notas de prensa, los propios partidos políticos, y en eso hay que reconocer, hicieron un buen trabajo, creo yo. Oficialistas también se encargaron de comunicar eso a través de ya sea los voceros directos, consejeros constitucionales, como también terceras vocerías de personeros políticos, figuras relevantes, líderes de opinión, presidentes o integrantes de partidos, parlamentarios, fueron construyendo una opinión crítica, ¿ya? Y finalmente, yo tengo la impresión también de que la ciudadanía pudo informarse también con la franja electoral. Creo que la franja, yo antes no dimensionaba eso, pero juegan un rol bastante importante la franja televisiva. Hay que señalar también de que a nosotros nos dejaron fuera, ¿ya? A los indígenas no tuvimos franja televisiva y tampoco tuvimos recursos estatales, ¿ya? El financiamiento público de campaña nosotros no lo tuvimos, solamente lo tuvieron los partidos políticos. Y por lo tanto, ahí yo diría que en el último tramo del mes y medio, dos, que desde este domingo hacia atrás, yo diría, y eso lo reconozco, creo que los partidos políticos jugaron un rol bastante importante, pero no solamente los partidos, hay sindicatos, hay colectivos, hay medios de comunicación alternativos como el de ustedes, hay medios contrahegemónicos, en fin, se fue generando una opinión, digamos, se fue viendo, digamos, de que esto era realmente una propuesta extremadamente conservadora. Y yo creo que también hubo algo de prepotencia. Creo que hubo algo de prepotencia de la derecha, de soberbia, a la hora de comunicar también. No nos olvidemos que estaba el tema este de que se jodan, no nos olvidemos esto que estaba el tema de que los verdaderos chilenos. Habían personas y hubieron consejeros que yo recuerdo que planteaban cuestiones así como, de hecho lo plantearon, eh, los chilenos bien nacidos. Hablaban respecto de las propuestas que ellos hablaban de chilenos bien nacidos y derechamente de chilenos mal nacidos. Entonces esa lógica de confrontación, porque para justificar el texto que presentaban tenían que tener una lógica excluyente de otros sectores, no fue calando, digamos, en la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía hoy día está cansada, digamos, del debate confrontacional. Yo creo que hay un cansancio de 3, 4 años de discusiones, con 4 o 5 elecciones de por medio, y por lo tanto lo que quiere es como un poco cerrar el capítulo, pero cerrarlo de mejor manera, digamos, hacer como una especie de separación o de divorcio amistoso. Y por lo tanto, las posturas más confrontacionales, que en este caso fueron enarboladas por la derecha en los últimos 6 meses, tuvieron también, a mi juicio, un componente subjetivo de sanción, de castigo, de esa soberbia tan grande que tuvieron, esa seguridad, esa visión de que los demás, los que no éramos buenos chilenos o bien nacidos, por así decirlo, no teníamos cabida en este nuevo escenario futuro. Yo creo que no es lo que quiere la ciudadanía. Yo creo que quiere en donde todos estemos incluidos. Y ojo, uno tiene que recoger el guante también. Cuando digo todos incluidos, por cierto, también la derecha, por cierto, también republicano, por cierto, también los empresarios. O sea, nosotros también tenemos que aprender de este proceso, sacar nuestras conclusiones, tal vez no tener las posturas maximalistas que tuvimos en algún momento, y de esa manera entonces plantearnos los futuros desafíos políticos a futuro, en el sentido de
generar un movimiento social más importante. Yo creo que el sujeto político ausente de este último proceso, de la última etapa del proceso, fue los movimientos sociales de base, territoriales, indígenas. Yo creo que estamos al debe, todavía somos muy débiles orgánicamente, cuantitativamente y también desde el punto de vista de la moderación política, y a partir de ahí configurar mayorías sociales, culturales, parlamentarias que nos permitan realizar los cambios ahora desde las instancias institucionales y sociales también de base, municipales. Viene la batalla municipal el próximo año, que es fundamental, pero también están los sindicatos, las federaciones de estudiantes, las asociaciones indígenas, y donde nosotros tenemos que ir teniendo presencia para ir, por así decirlo, disputándole el espacio a una derecha conservadora que acaba de tener una derrota, a mi juicio, estratégica, pero que todavía conserva una constitución que les garantiza su modelo económico. Eso. Aliwen, agradecerte el tiempo, la reflexión, bueno, y todo ese conocimiento que tú tienes, ¿no? Frente al propio proceso y de, como a modo de testimonio también, que no es de menor importancia de haber estado ahí. Así es. Y esperar que podamos conversar en otro momento eh, Encantado. para Crónica Digital, pues que estén muy bien. Muchas gracias. Sí, una última, un pequeño detalle Sí, antes de despedirme. Yo no soy sí. abogado, soy licenciado en ciencias jurídicas, y Ujú. sí tengo una activa participación en el movimiento indígena desde hace ya 32 años, movimiento indígena autónomo. Así que agradecerles a ustedes la invitación y ojalá podamos más adelante juntarnos y hacer alguna reflexión o viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos. Muchas gracias. Ya, pues que estén muy bien.